Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fabuloso y que se sientan llenos de energía, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que considero súper interesante, romántico, y que nos hará suspirar a más de uno. Prepárense para un viaje a través de los sentimientos, la química y la magia del amor. Como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y su creencia en el amor a primera vista ***. Sí, amigos. El mismísimo Kerem Bürsin, nuestro galán turco favorito, ese hombre que nos hace suspirar con su mirada, con su sonrisa y con su talento, ha confesado que cree en ese flechazo instantáneo, en esa conexión mágica que te hace sentir que conoces a alguien de toda la vida en tan solo un instante. Y por supuesto vamos a explorar a fondo esta romántica confidencia, analizar sus palabras, sus experiencias, sus roles y, por qué no, soñar un poquito con el amor a primera vista. Pero antes de que empecemos a profundizar en este tema tan apasionante, quiero recordarles, una vez más, que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Prometo traerles muchos más temas interesantes, análisis de series turcas, novedades sobre sus actores favoritos, entrevistas y mucho más. Quiero que este canal sea su rincón de escape, su lugar seguro para compartir la pasión por estas historias que nos roban el corazón. Así que suscríbanse, no se arrepentirán. Y por favor, dejen sus comentarios. Me encanta leerlos, saber que les gusta, que les gustaría ver sus opiniones. Es una conversación, amigos. Ahora sí, arranquemos con Kerem Bürsin y su visión del amor. La idea del amor a primera vista siempre ha sido un tema recurrente en el cine, la literatura, la música y, por supuesto, en nuestras propias fantasías. ¿Quién no ha soñado alguna vez con esa mirada que cruza la habitación, esa conexión instantánea que te hace sentir que has encontrado a tu alma gemela? Es un concepto romántico idealizado, casi irreal, pero que para algunas personas, como Kerem Bürsin, tiene un significado muy especial. Pero, ¿qué es exactamente lo que Kerem Bürsin ha dicho sobre el amor a primera vista? ¿Dónde reside su convicción? Pues bien, a lo largo de diversas entrevistas, y en sus interacciones con fans y medios, Kerem ha expresado su creencia en la posibilidad de que exista esa conexión instantánea. Aunque no es un tema que aborde abiertamente, sus declaraciones siempre están impregnadas de un profundo romanticismo. Ha hablado sobre la importancia de la ***química ***, esa chispa que se enciende entre dos personas, de la ***intuición ***, esa voz interna que nos dice que algo especial está sucediendo, y de esa ***sensación inexplicable que te hace sentir que estás conectado con alguien en un nivel más profundo. En sus palabras se puede notar la importancia de la conexión emocional algo que, según él, va más allá de la atracción física. Aunque Kerem no ha revelado detalles específicos sobre experiencias propias, al menos no de manera explícita, sus palabras sugieren que ha vivido momentos en los que sintió esa chispa, ese flechazo inicial que puede ser el inicio de una gran historia de amor. Podríamos imaginarlo, ¿verdad? A ese hombre sensible y con una intensa mirada, sintiendo esa atracción instantánea. Ay, solo pensarlo. Es interesante analizar cómo Kerem Bürsin, siendo un actor de renombre, con una extensa trayectoria y alguien que ha interpretado tantos papeles románticos, ve el amor. Él no se limita a la idea romántica superficial, al parecer, para él, el amor a primera vista es mucho más que una simple atracción física. Implica una conexión a nivel emocional una comprensión profunda que se desarrolla de manera casi mágica. Es como si en ese primer instante se estableciera una comunicación directa, una conexión de almas que va más allá de las palabras. Se trata de un reconocimiento, de una resonancia, de una sensación de familiaridad, como si ya se conocieran de antes. Una profunda empatía, una comprensión instintiva del otro. Por supuesto, como todo en la vida, el amor a primera vista no está exento de críticas y escepticismo. Muchos argumentan que es una idealización, una fantasía que no se corresponde con la realidad. Creen que la atracción inicial puede ser fuerte, pero que el verdadero amor requiere tiempo, esfuerzo, conocimiento mutuo y, sobre todo, superar obstáculos juntos. Piensan que es una emoción impulsiva, un espejismo que se basa en la idealización y que no puede sostenerse en el tiempo. Y desde luego hay algo de cierto en eso.
La atracción inicial puede ser un espejismo, una proyección de nuestros deseos y anhelos. Pero, ¿quién puede negar la magia que tiene el flechazo inicial? ¿Quién no ha sentido esa emoción, esa adrenalina al encontrarse con alguien que te atrae de manera inexplicable? ¿BLE? ¿Quién no ha sentido el corazón latir con fuerza, la respiración entrecortada y la mente en blanco? Kerem, con su visión, parece combinar ambas posturas. No se queda únicamente en la idealización del amor a primera vista, sino que la considera como una posibilidad, como el punto de partida para algo más profundo. Sabe que la conexión inicial es solo el comienzo, el primer paso de un camino que hay que recorrer juntos, con esfuerzo y dedicación. Él sabe que el amor, el verdadero amor, es un proceso, una construcción constante. Imaginen, por ejemplo, la posibilidad de que Kerem, en alguna ocasión, haya experimentado esa conexión inicial, ese primer momento que le hizo sentir una atracción profunda e inexplicable por alguien. ¿Qué habrá sentido? ¿Cómo habrá sido ese primer contacto? ¿Habrá sentido esa descarga de adrenalina? Solo podemos imaginarlo. ¿Y quién no querría ser esa persona? Es que es muy difícil no fantasear. Ahora bien, hablemos un poco sobre las series y películas en las que Kerem Bürsin ha participado, porque, aunque no necesariamente reflejen su vida personal, sí nos dan una idea de cómo interpreta y transmite el amor y cómo sus personajes, a través de él, creen en esa conexión, en esa posibilidad. En Love is in the Air, por ejemplo, interpreta a Serkan Bolat, un hombre de negocios exitoso, frío y calculador que, en un principio, no cree en el amor. Sin embargo, a medida que conoce a Eda Yildiz, interpretada por Hande Erçel, la protagonista, se da cuenta de que la vida puede ser mucho más bella con alguien a su lado. La historia de Serkan y Eda, aunque ficticia, toca muchos de los temas que hemos hablado sobre el amor, el comienzo, las dudas, los miedos, la conexión y, por supuesto, el aprendizaje de amar. Vemos cómo Serkan al principio es alguien que no se permite sentir, que prefiere el control y la lógica. Su vida se rige por normas y estructuras. Pero gracias a Eda aprende a abrir su corazón, a dejarse llevar por las emociones y a creer en el poder del amor. En la serie, la relación entre Serkan y Eda comienza con una apuesta y una mentira, pero se transforma en un amor verdadero, en una conexión profunda que los une para siempre. Es una transformación gradual, una evolución que los lleva a descubrirse mutuamente, a conocerse y a amarse cada día más. Podemos decir que Love is in the Air es un ejemplo de cómo el amor puede surgir de manera inesperada, de cómo dos personas completamente diferentes pueden encontrarse y enamorarse. Y aunque no sea exactamente un amor a primera vista, la serie sí explora la idea de la conexión, de esa atracción inicial que puede ser el comienzo de una gran historia. Vemos cómo Serkan se siente atraído por Eda, no solo por su belleza, sino también por su personalidad, por su forma de ser, por la manera en que lo hace sentir. Existe desde el primer encuentro una fuerte química una tensión que los impulsa a acercarse, a conocerse, a explorarse. Es como si, a pesar de las diferencias, existiera una fuerza invisible que los atrae. Es interesante también observar cómo Kerem Bürsin, a través de sus interpretaciones, nos muestra diferentes facetas del amor. En otras series y películas ha interpretado personajes que se enamoran a primera vista, que viven romances apasionados y que luchan por el amor. Cada personaje es único, pero todos comparten la misma esencia, la capacidad de amar y de sentir. En la serie Senkalkam, aunque el amor entre Serkan y Eda no sea precisamente a primera vista, el espectador puede sentir la conexión instantánea entre Kerem y Hande, una química innegable que traspasa la pantalla. Sus miradas, sus gestos, su complicidad, todo transmite la emoción de un amor que nace y crece. Otra de las series donde podemos encontrar detalles interesantes sobre la visión del amor de Kerem es Şeref Meselesi. Si bien esta serie no se centra en una historia romántica tradicional, explora las relaciones entre hermanos, el amor familiar, los secretos y las traiciones. Kerem Bürsin interpreta a un personaje que se enfrenta a situaciones difíciles y que aprende a valorar la importancia del amor en todas sus formas. Aquí, Kerem nos muestra cómo el amor y el respeto son la base de las relaciones humanas. Además de sus papeles en series y películas, la personalidad de Kerem Bürsin también es un reflejo de su creencia en el amor. Se ha mostrado siempre como una persona cercana, amable y respetuosa. Ha hablado abiertamente sobre la importancia de la comunicación, de la empatía y del respeto en las relaciones. Parece ser alguien que valora mucho las conexiones humanas, tanto en su vida personal como en su trabajo.
Es un hombre que se preocupa por los demás, que escucha, que se interesa por las historias de los demás. No podemos olvidar el impacto que han tenido las relaciones sentimentales de Kerem en el interés del público. Su relación con Hande Erçel, por ejemplo, fue muy comentada, y muchos especularon y se preguntaron qué tipo de persona atrae a Kerem y cómo son sus relaciones. Aunque no siempre se habla abiertamente de sus relaciones personales, es evidente que el amor es un tema recurrente en su vida y en su trabajo. Y es que ¿quién no se pregunta por su vida amorosa? Es humano. Y además es algo que, de cierta forma, nos conecta con él, nos lo hace ver más real, más cercano. En definitiva, la creencia de Kerem Bürsin en el amor a primera vista nos invita a reflexionar sobre el amor, sobre la posibilidad de encontrar esa conexión mágica, esa chispa inicial que puede ser el comienzo de una gran historia. Su visión, combinada con sus interpretaciones y su personalidad, nos muestra que el amor es algo complejo, multifacético, que implica emoción, conexión, esfuerzo y dedicación. Kerem Bürsin nos recuerda que el amor puede ser algo que nos transforma, que nos impulsa a ser mejores personas, que nos da alegría y esperanza. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cómo podemos aplicar la visión de Kerem Bürsin en nuestras propias vidas? Creo que lo más importante es estar abiertos al amor, a la posibilidad de encontrar a alguien especial. No tener miedo de sentir, de dejarse llevar por las emociones, de conectar con los demás. Es ser vulnerables, permitiéndonos mostrar lo que somos, sin máscaras ni miedos. También es importante recordar que el amor no es solo una emoción, sino también una decisión, un compromiso, un trabajo diario. El amor a primera vista puede ser el inicio, pero el verdadero amor se construye día a día, con respeto, comunicación y mucho cariño. Estar abiertos al amor, pero también estar abiertos a la posibilidad de no encontrarlo. El amor no es una obligación, no es algo que deba forzarse. Es algo que llega o no, y si no llega, no pasa nada. Lo importante es ser felices, amarnos a nosotros mismos y estar rodeados de personas que nos quieran y nos apoyen. Creo que la creencia de Kerem Bürsin en el amor a primera vista es un recordatorio de que el amor puede ser algo mágico, algo que puede cambiar nuestras vidas para siempre. Y aunque no todos creamos en esa conexión instantánea, todos podemos estar abiertos a la posibilidad de encontrar a alguien especial, de amar y de ser amados. Y bueno, amigos, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la creencia de Kerem Bürsin en el amor a primera vista. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que se hayan sentido inspirados a reflexionar sobre el amor y las relaciones. ¿Creemos en el amor a primera vista? ¿O es solo una bonita fantasía? ¿O tal vez una mezcla de ambas? ¿Qué opinan? Recuerden que este canal está hecho para ustedes, así que me encantaría saber qué piensan. ¿Creen en el amor a primera vista? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y compartir sus opiniones. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus seres queridos, con todos aquellos que, como nosotros, creen en el amor y en la magia de las conexiones humanas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. No se pierdan los próximos análisis, las novedades, las entrevistas y todo el contenido que tengo preparado. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.